¿Puede un solo hombre cambiar el destino de todo un pueblo y reescribir la historia del Medio Oriente? Durante la Primera Guerra Mundial, entre el polvo ardiente del desierto y el eco de imperios enfrentados, un joven británico con apariencia frágil y modales suaves desafió a gigantes. Su nombre era Thomas Edward Lawrence, aunque el mundo lo recordaría como Lawrence de Arabia. Pero, ¿fue realmente un héroe que unió a las tribus árabes contra el Imperio Otomano? ¿O un espía británico con un plan mucho más turbio? Todo comenzó en un tiempo en que los mapas del mundo estaban escritos con tinta imperial. El Imperio Otomano, antaño poderoso, comenzaba a resquebrajarse. Europa ardía en guerra. Y en medio de ese caos, el joven Lawrence, arqueólogo de formación, fue enviado a El Cairo como parte del ejército británico. A simple vista, era un académico, un amante de la historia antigua. Pero su destino no estaba entre ruinas, sino entre revueltas. Lo que muchos no saben es que Lawrence ya había recorrido Medio Oriente a pie, hablando árabe con fluidez, durmiendo bajo las estrellas con beduinos, entendiendo sus costumbres mejor que muchos nativos. No era un soldado común, era un puente entre dos mundos. Y esa singularidad lo convirtió en el candidato perfecto para una misión que cambiaría su vida. Y la historia. En 1916, los británicos veían con interés una revuelta que empezaba a gestarse. Los árabes, cansados del dominio otomano, planeaban levantarse. Sharif Hussein de la Meca y su hijo Faisal soñaban con un imperio árabe independiente. Pero necesitaban apoyo. Lawrence fue enviado como enlace británico. Pero su papel se transformó rápidamente. Él no solo asesoró. Peleó. Cabalgó junto a los guerreros del desierto. Sufrió las mismas privaciones. Se convirtió en uno más. O eso parecía. Junto a Faisal, Lawrence tejió alianzas entre tribus históricamente enemistadas. No fue fácil. Las diferencias entre clanes, dialectos y visiones del mundo eran abismales. Pero con una mezcla de diplomacia, carisma y sí, algo de manipulación, Lawrence logró unificar a los árabes bajo una causa común: liberar las ciudades santas de los otomanos y avanzar hacia Damasco. Uno de los episodios más legendarios fue el asalto a Aqaba, un puerto fortificado. Los otomanos lo consideraban inexpugnable desde el mar. Pero Lawrence y los árabes llegaron por el desierto, por donde nadie pensaba que pudiera cruzarse. Cientos de kilómetros de dunas ardientes, con apenas agua, para tomar la ciudad por sorpresa. Y lo lograron. Fue un golpe maestro, tanto militar como simbólico. Pero aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. Mientras los árabes luchaban por su independencia, confiando en la palabra británica, en Londres se firmaban acuerdos secretos. El más infame, el Acuerdo Sykes-Picot, donde británicos y franceses se repartían el Medio Oriente en zonas de influencia. Un pacto que traicionaba, de forma abierta, las promesas hechas a los árabes. ¿Lo sabía Lawrence? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que fue un peón más, usado por su propio gobierno. Otros aseguran que sí conocía el acuerdo. Y que lo ocultó deliberadamente, convencido de que podía lograr un lugar digno para los árabes dentro del nuevo orden. Sea como sea, cuando la guerra terminó y las potencias europeas ocuparon Siria, Irak y Palestina, el sueño árabe se derrumbó. Y Lawrence desapareció. Pero no del todo. Convertido en leyenda viva, su imagen fue moldeada por libros, películas y propaganda. Un inglés vestido con túnicas blancas, cruzando el desierto como un profeta. ¿Realidad o mito? Lo cierto es que Lawrence no era un simple soldado. Era un hombre complejo, lleno de contradicciones. Admiraba la cultura árabe, pero servía al Imperio Británico. Buscaba justicia, pero también poder. Luchaba por la libertad de un pueblo, mientras respondía a intereses que jamás buscaban lo mismo. Vivió el resto de su vida en relativa oscuridad, bajo seudónimos, huyendo de la fama que él mismo ayudó a crear. Murió joven, en un accidente de motocicleta. Y aún hoy, casi un siglo después, su figura divide opiniones. ¿Fue un héroe romántico? ¿Un espía manipulador? ¿O simplemente un hombre atrapado entre ideales y realidades que lo superaban? Lawrence de Arabia sigue siendo un enigma. Un símbolo de lo que ocurre cuando los sueños de libertad chocan con los engranajes del poder. Y ahora la pregunta queda en ti: ¿crees que Lawrence fue el hombre que unió a los árabes? ¿O el que los traicionó sin querer? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias como esta. Y recuerda, en la historia, las respuestas fáciles casi nunca son las correctas. Nos vemos en el próximo misterio de Clave Curiosa.